Bueno, jóvenes, con respecto al examen, al segundo parcial, como les he manifestado en otras oportunidades, el parcial, el segundo, es una actividad formativa. Es decir, es una actividad donde lo que yo pretendo es que ustedes desarrollen las habilidades que han obtenido a lo largo de todas estas 10 semanas de clase en la cual han estado viendo variables macroeconómicas. Es una lectura larga, bastante larga, de qué ha pasado con la economía mundial y por regiones. Esos informes lo hace el Fondo Monetario Internacional, otros los hace la CEPAL, y en los cuales nos habla de cómo se está comportando la economía en su conjunto, cómo se está comportando por regiones. Es decir, el Fondo Monetario, por ejemplo, calcula un PIB mundial y todo el tiempo está haciendo revisiones sobre ese PIB mundial. También se hace seguimiento al desempleo y a los precios. Ya hemos hablado desde el principio que esas tres variables son claves. Por supuesto, no es solamente un asunto de el PIB que se está generando, sino cómo fluyen los capitales, cómo fluye el financiamiento, porque recuerden que la única forma de que las economías puedan crecer año tras año es que haya inversión, porque la inversión es la que permite aumentar la producción año tras año, y lo que financia la inversión es el ahorro, ¿ok? Entonces, todas esas relaciones uno debe tenerlas bastante claras en la cabeza. Esa lectura, ustedes hacen su lectura, ¿qué les recomiendo yo? Una vez que entren al aula, toman la lectura y la copian en Word, ¿ok? Leen el documento, jóvenes, sean honestos conmigo, sean honestos con ustedes mismos, lean el documento para que tenga efectividad la actividad. Estuve a punto de, por ser un tema a distancia, de no hacer este parcial de esta manera, porque obviamente en la clase presencial yo estoy allí con ustedes y yo estoy evaluando que ustedes están haciendo la actividad. En este esquema de a distancia, ustedes pueden irse por cualquier atajo que se les ocurra. No se hagan daño ustedes haciendo eso y no me echen esa broma a mí, que entonces me hacen perder mi esfuerzo y mi trabajo de crear en ustedes unos conocimientos determinados. Entonces, lean su lectura, olvídense de la flojera, olvídense del fastidio, gánese sus 4 puntos. Una vez que usted tiene su lectura, usted se va a dar cuenta, porque va a estar instalado también en el aula, que le van a salir 7 preguntas. No son las mismas 7 preguntas para todos, pero las preguntas son sobre el texto, jóvenes. No hay nada fuera del texto. Entonces, no se ponga a inventar, no se ponga a buscar otra cosa en internet. Todas las respuestas tienen que estar dentro del lenguaje del texto, de lo que dice el texto, pero no es que me van a hacer un copy-paste, ¿ok? Examen que yo vea que usted lo que hizo fue poner este párrafo y este párrafo para que yo vea de ahí dónde está la respuesta, no vale. No vale, así de simple. Haga las cosas bien. Todas las respuestas tienen límites de líneas, 5 líneas, 8 líneas, 10 líneas. No es que yo me voy a poner a contar línea por línea y si usted se pasó 3 líneas o se pasó 2 líneas, yo no lo voy a evaluar. No, pero la idea es que usted haga un esfuerzo de síntesis en el cual responda la pregunta, ¿ok? Así que ni copias textuales, ni ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Copiar en otro lado, buscar en internet una cosa que le salga la respuesta y pegarme eso allí, ¿ok? Nada de eso, por favor. Por supuesto, ¿qué haría yo si tengo la computadora allí conmigo? Me traigo los párrafos que me hablan de la pregunta y en función de eso yo hago un resumen, ¿ok? Hay preguntas inclusive que son muy concretas, que no, tampoco es que tienen que hacer tanto resumen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la dinámica del segundo parcial. Son 4 puntos que deberían, ¿cómo se llama? Tenerlos allí casi que en el bolsillo, pues. Es cuestión simplemente de tener tiempo para hacer la actividad, ¿ok? Vuelvo a preguntar, ¿ustedes prefieren el examen hoy o lo prefieren mañana? Mañana.
Mañana, ok, perfecto. Ok, entonces, sí, cualquiera de los textos, o sea, no les voy a decir desde ahorita cuál es el texto, pues, pero ustedes inmediatamente lo van a ver allí. Lo importante no es el texto, lo importante es que se lo lean bien y que se lo lean varias veces porque son términos con los que ustedes no están acostumbrados. ¿Dónde ustedes van a adquirir la habilidad que yo quiero que tengan? En leer el texto varias veces, en ubicar las variables, en entender la situación, porque al final lo que nosotros queremos es que ustedes sepan interpretar valores macroeconómicos. Probablemente ustedes en sí no hagan modelos, sobre todo los que no sean estudiantes de economía. ¿Cuántos de ustedes aquí no son estudiantes de economía? ¿Quién de los que tengo aquí conmigo no es estudiante de economía, de los 15 que tengo aquí conmigo? María Ángela Alba, en el caso de ustedes, chicas, yo sé que ustedes no van a hacer un modelo econométrico, ustedes no van a hacer un enfoque de política fiscal y política monetaria bajo el esquema de la IS, la LM, pero es importante que ustedes, cuando estén aquí en la China, en España, en Francia, vean que se está aplicando una política expansiva, vean de qué se trata, o una política monetaria contractiva, o por qué la Reserva Federal baja la tasa de interés, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el país donde ustedes están, la importancia que tiene el crecimiento de la actividad económica, me explico, o sea, para mí esto es entender por qué están estudiando todo lo que están estudiando. Entonces, vuelvo y repito, para mí lo importante es que ustedes hagan las cosas bien hechas. Usted solito con su texto responda su pregunta. Tenga la plena seguridad que va a tener mucha más oportunidad de salir muy bien a que se ponga a copiar y pegar o que se ponga a buscar las respuestas en otro lado que no es el texto. ¿De acuerdo? ¿Qué más preguntas tienen? Profe, profe, el texto va a aparecer una vez cuando empiece el examen Esa es una o, buena o- pregunta. Yo lo puse, fíjate, las preguntas ya salen solas. Yo puse el texto en donde salen las instrucciones, ¿ok? Por eso te digo, ya desde que tú entras al examen está el texto, que es el que yo vi que se puede copiar y pegar, ¿ok? Entonces, si no se pudiera copiar y pegar, no creo, porque ¿cuál es la idea de que tú lo puedas copiar y pegar? De que en Word tú puedas, porque en un examen presencial, yo les pido que lleven resaltadores y ustedes con el resaltador van ubicando los lugares donde están las respuestas, ¿verdad? Aquí, la equivalencia de eso, ¿cuál puede ser? Poder grabar el documento en Word y poder resaltar en Word, o sea, no le veo otra forma de hacerlo, ¿me explico? Entonces, aparece el texto completo y después cuando tú vas van a aparecerte las preguntas en blanco. Entonces, yo puedo contestar mi pregunta en Word y traérmela para acá y pegarla. Esas facilidades, yo entiendo que ustedes las utilicen, yo las utilizaría también y de hecho se las estoy recomendando, porque eso no es hacer trampa, eso es utilizar la tecnología a mi favor, pues. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Porque, por supuesto, si yo tengo un documento largo, yo no me voy a acordar exactamente dónde es que estaba el crecimiento económico de América Latina. No, tengo que resaltarlo de alguna manera. Entonces, bueno, en Word resalto mi documento y ya sé que está allí. Pudieran hacer otra cosa, ven las preguntas, ¿verdad? Y se devuelven y vuelven otra vez al texto. ¿Me explico? O sea, hay tanto con lo que pueden jugar, porque entonces se llevan esa pregunta y la copian en Word. Tienen 2 horas y media para hacerlo. Lo importante es que no hagan trampas, jóvenes, que no me lo leí, dime ahí qué pusiste en esta. No, jóvenes, voy a revisar lo que haga cada uno con su pregunta. Al final no lo puedo filtrar todo, no lo puedo filtrar todo. Y les digo, yo soy el único profesor de economía, de macroeconomía, que hace este tipo de exámenes, ¿ok? Sé que para mí es importante demostrar que este examen sí vale la pena y que este examen sí demuestra, sí les permite a ustedes obtener mayores conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Me leer por aquí.
Los informes del FMI, perfecto, que se lo hayan leído, perfecto. Me parece muy bien que se hayan leído los informes del FMI. ¿Por qué no has conseguido? Fíjate, aquí esta pregunta está muy interesante. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a investigar los temas. Pues he conseguido mucha información de la política fiscal, pero no tanto de la política monetaria. A raíz del 2008, donde hubo la crisis financiera, que también amenazó con hacer pasar la economía por una recesión fuerte, la política monetaria fue muy agresiva, jóvenes. Y eso hizo que se bajaran las tasas de interés, inclusive que las tasas de interés fueran casi cero. Si ya la tasa de interés es casi cero, la política monetaria tiene menos efecto. O sea, realmente en la actualidad la política monetaria más bien se ha ceñido a darle liquidez a los bancos para que puedan hacer préstamos, me explico, o sea, más bien ha sido generar bonos, generar operaciones de mercado abierto, más aumentando cantidad de dinero que bajando tasa de interés, porque la tasa de interés ya está bien, bien bajita, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado concretamente, Carlos, es que ha habido un uso intensivo de la política monetaria que ya la ha dejado como cada vez más, ¿sí? Como que cada vez con menos motor para seguir luchando contra la recesión, y la política fiscal entonces ahora es la que tiene, y sin embargo la política fiscal no tiene tanto terreno en el sentido de que ya las economías están muy endeudadas. Eso es parte de la realidad con la que quiero que se vayan familiarizando. Sin embargo, en esta coyuntura del COVID-19, ¿qué, qué orientación deberían tener los gobiernos, jóvenes? ¿Ah? Obviamente, primero, nada más en aumentar los sistemas de salud, en hacer las pruebas, todo eso. ¿Qué variable va a tener un fuerte impacto con todo lo que está haciendo el gobierno en materia de salud? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la variable que se impacta muchísimo por la actuación del gobierno a raíz del COVID-19? ¿Qué variable macroeconómica, jóvenes? Jóvenes, ¿qué variable macroeconómica recoge todo lo que el gobierno está gastando en buscar una vacuna, ¿cómo se llama?, en los equipos de los médicos, en la atención médica como tal? ¿Qué variable es esa? El gasto del gobierno. No hay otra, ¿sí? Y entonces estoy gastando, ¿y qué puede estar pasando con los impuestos, por cierto? ¿Quién me dice qué puede estar pasando con los impuestos? ¿O con los ingresos que recibe el gobierno por materia de impuestos? ¿Quién me lo dice, me lo habla, me lo escribe? ¿Qué puede estar pasando en materia de recaudación fiscal? ¿Qué está pasando con la economía global y con el ingreso? Aunque usted no baje los impuestos, lo que está bajando es el ingreso, ¿sí? Y como hay los impuestos son una tasa impositiva que depende del ingreso, si baja el ingreso, baja la recaudación. Entonces, los gobiernos están teniendo menos ingresos porque está bajando la recaudación fiscal y un aumento importantísimo del gasto. Es decir, que los déficits fiscales están subiendo. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que se quiere aquí, que ustedes no simplemente memoricen unas variables o vean unas variables y después eso ni sabemos para qué servía. No, no, no. Todas esas variables tienen una tremenda utilidad y ustedes tienen que relacionar esas variables bien para que puedan percibir el mensaje que mandan esas variables, ¿de acuerdo? Exactamente, José González, la recaudación. Y en ese caso, porque los gobiernos están, inclusive hay unos que han hecho rebajas impositivas, ciertamente, porque las empresas están quebrando. La gente ve la caída, y con toda razón, por supuesto, cuantifica cuántas personas están muriendo por el COVID-19, pero también están muriendo empresas, jóvenes, y con la muerte de las empresas está quedando gente desempleada. Entonces, la situación que se está creando es una situación bastante complicada. Y en ese sentido, los organismos como el Fondo Monetario Internacional empiezan a tratar de hacer recomendaciones de política,
tratar de ayudar a los países con el tema del financiamiento, ¿sí? Porque al final lo que termina ocurriendo es que los países están necesitando dinero, o sea, están necesitando ingresos. Es el peor momento para que caiga el ingreso. Pero paradójicamente es el que más se resiente porque la situación del COVID-19 genera un paro de la actividad económica. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, yo ya preguntar de que en este caso, como se reduce el ingreso, Ajá. también afectaría eso a la tasa impositiva que existe en la economía. Fíjate, la tasa impositiva es un nivel. ¿Ok? Entonces, la única forma que se modifique la tasa impositiva es que si la tasa era el 35% de impuestos sobre la renta, tú lo bajes a 30 o tú lo bajes a 20. ¿Ok? Eso es una decisión del gobierno. Ahora, si yo digo que la tasa impositiva es 35% de la ganancia y la economía está cayendo, va a caer la ganancia. Cuando yo le aplique el 35% a ese monto mucho más pequeño, la recaudación es menor, ¿de acuerdo? Al contrario, si la economía le está yendo estupendo, maravilloso, y las empresas están produciendo más, cuando se le aplica el 35%, eso da una recaudación mayor para el gobierno, ¿lo ven? Entonces, la tasa puede que no varíe, pero dependiendo, precisamente eso es lo que significa que la tasa impositiva está en función del ingreso. O sea, usted va a tener más impuestos o menos impuestos a nivel de bolívares o de montos, dependiendo de qué esté pasando con el ingreso. A mayor ingreso va a poder recaudar más y a menor ingreso va a poder recaudar menos. Así no mueva la tasa. Si adicionalmente usted mueve la tasa y de 35 la pasa a 20, obviamente eso va a reducir su recaudación fiscal, ¿de acuerdo? ¿Sí, Víctor? Gracias, profe, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Perfecto. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Estamos entendiendo entonces la tónica de las preguntas, por eso le insisto. O sea, ¿qué tengo que hacer yo hoy para estudiar, para hacerlo bien mañana? Léase y estúdiese bien la guía 1, ¿sí? Donde básicamente está la actuación en materia de política económica y están las variables clave. O sea, de estudiarse, léase la guía 1. Por supuesto. ¿Por qué lo mando a estudiar la guía 5? Porque la política monetaria depende de la actuación del Banco Central y de cómo el Banco Central utilice sus instrumentos. Y, por ejemplo, es importantísimo que usted sepa la política monetaria expansiva. Busca apoyar la economía, la política monetaria contractiva busca que haya control de la inflación cuando lo que hay es presiones inflacionarias, ¿sí? Y que las políticas, tanto la fiscal como la monetaria, lo que hacen es mover la demanda agregada, ¿sí? En el caso de la política fiscal, no la hemos visto en detalle, o sea, la estamos viendo aquí a través del modelo ISLM, la verdad sí la hemos visto ya, pero todavía no nos ha dado chance de hacer el cierre de que entonces exactamente cuál es la efectividad de la política fiscal. Pero ya ustedes están en oportunidad de entender, porque lo hemos visto, cuando se aplica política fiscal expansiva, qué es lo que hay que hacer con las variables de la política fiscal. Una política fiscal expansiva, si yo lo quiero hacer a través del gasto, ¿qué tengo que hacer con el gasto? ¿Bajarlo o subirlo en una política fiscal expansiva? ¿Aló? Subirlo. Subirlo. Y en el caso de los impuestos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el caso de los impuestos, jóvenes? Bajarlos. Bajarlos, correcto. O sea, eso es aplicar política fiscal, mover el gasto o mover los impuestos. Y si yo quiero aplicar política monetaria expansiva, ¿qué es lo que quiero hacer? Aumentar el Producto Interno Bruto Real. Si yo quiero aplicar política fiscal contractiva, ¿qué quiero hacer? Ayudar a que la demanda agregada pierda dinamismo porque seguro la economía está pasando por presiones inflacionarias. ¿Ok?
Entonces, bueno, es como les digo, entender esto o poner en la práctica todas estas cosas de las que venimos hablando a la hora de uno poder comprender un texto económico largo, es un parcial, no les iba a poner 2 páginas. ¿Ok? Entonces, en sí es una actividad que no es que requiere estudiar mucho, lo que requiere es que en el momento de la actividad pasarse el tiempo leyendo, releyendo y contestando las preguntas con capacidad de síntesis. Ese es el esfuerzo de esta prueba. El esfuerzo teórico completo, ¿dónde viene? En la última prueba, que vale 6 puntos. ¿Ok? Pero si ustedes me salen bien en esta prueba y me salen bien en la tarea que viene, bueno, vamos relativamente cómodos a la última parte. Pues. ¿Okay? Hola, buenos días, profe. Dígame, Manuel. Profe, yo tengo una preguntita acerca de la lectura. Cuando se refiere a que la lectura es extensa, serían como unas 40 páginas, por No, ahí. chico, tampoco. Oh. Pero sí como unas 10. Ah, ok, Y ok. escrita así Gracias. chiquita. No, tampoco. Es un libro. Tranquilo. Ah, bueno. Ok, gracias. A la orden. ¿Quién más? Bueno, no, si cuando copien el espacio, lo copian a 2 espacios y no sé qué, bueno, les dará más páginas. Pues, o sea, al final no he visto cuántas páginas son. Son varias secciones, ¿ok? O sea, es un texto, para eso se los pongo en negrita, donde hay varias secciones. Entonces, cada sección tiene una información determinada. ¿Qué más Profe, ¿puedes hay? repetir lo que dijo del PIB? ¿Qué dije del PIB? ¿Exactamente qué parte? De la política fiscal y monetaria expansiva. Cuando estaba hablando de la... Sí, Ok. porque Política me monetaria. escuché bien por el internet. Ok, mi amor. Política monetaria y política fiscal que sean expansivas, lo que quieren es aumentar, o lo que buscan es que haya un aumento del PIB real y su efecto es sobre los componentes de la demanda agregada, ¿ok? Política monetaria o política fiscal contractiva, lo que quieren es restarle dinamismo a la demanda porque seguro hay presiones sobre los precios, es decir, hay inflación importante, inflación que está preocupando a las autoridades económicas. Acuérdense que una inflación, esta última parte es importante, que era lo que con lo que quería cerrar. Una inflación de 1, 2 puntos, 3 puntos, una inflación de un dígito, de hecho, es una inflación maravillosa. Eso no le quita los pelos a nadie. Luego, la inflación que preocupa es cuando empieza a subir la inflación, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo tasas de 3, 4, pero empieza a subir a 6, a 8, esa dinámica de aumento de la inflación me empieza a preocupar. Tasas de crecimiento, en líneas generales, las tasas de crecimiento que sean superiores al 3% son buenas porque ninguna población crece más del 3% anual. Entonces, cualquier crecimiento del PIB por encima del 3% es bueno. Las economías industrializadas crecen a tasa más baja que las economías en vía de desarrollo, porque las economías en vía de desarrollo, necesitan crecer a una velocidad mayor para tratar de sacar a más gente, o para poder conseguir empleo para más gente, pues véanlo así. Caídas del PIB que sean superiores al menos 3 son una cosa gravísima. A nivel mundial es gravísimo cualquier caída, cualquiera, 1%, 2% o más. Y a nivel de las economías, cualquier caída superior al 3% es una catástrofe. Les dejo los números de la Gran Depresión. En la Gran Depresión, las cifras que se tienen son, el desempleo llegó a ser 25%. La economía llegó a caer hasta 30, 35, 30% en algunos casos, en varios años, ¿ok? En varios años. O sea, el total de la caída, supóngase que eso significaba que por año la economía caía 10, 12, 15%.
En el caso de cuando cuando la caída en la demanda es tan brutal, generalmente no hay presiones inflacionarias. ¿Por qué? Con esa caída brutal, ¿qué puede estar presionando los precios? Es muy difícil, ¿ok? Más bien lo que ha ocurrido en otras épocas es en los 70, cuando los desequilibrios fiscales generaron todo ese crecimiento de la base monetaria. Entonces, ahí lo que ocurrió fue el fenómeno monetario de la estanflación, en el cual caía la actividad económica, pero había crecimiento de los precios. Pero ese es un fenómeno que está lejos de parecerse a lo que tenemos ahorita, ¿ok? $5% según los fondos monetarios, exactamente. A nivel mundial se estima una caída de 5% de la economía, que es una recesión tremenda, 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 tremenda. La del 2008, al final el PIB creo que llegó a caer un solo año 1,2, 1,3, algo así, y en esas había mucho miedo. Y estos son estimaciones, estamos hablando de resultados para el 2020 del primer semestre y la estimación que hace el Fondo Monetario, es decir, las estimaciones son anuales, ¿ok? Pero obviamente el Fondo Monetario va incorporando datos reales que le van permitiendo afinar ese cálculo que hace en el año. Quedan 10 minutos, jóvenes, así que si van a preguntar, apúrense. ¿Alguna otra pregunta? Mire que todavía falta convertir esto y subirlo. Lo de la prueba, como la otra vez, eso sí, esta vez no hay varios intentos. Entraron, hicieron su prueba y listo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la prueba va a estar abierta todo el día. En el momento que entren, empiezan a correr las 2 horas y media. Si llegan a tener algún problema, le toman foto a la situación y me lo mandan para yo poderles dar otra oportunidad, o mañana mismo o en otro momento. Pero toman la foto. Nada de cuentos chinos, de nada, no. Toman su foto y me la mandan. Profe, mire lo que me pasó. ¿Alguien más preguntando? Aprovechen, jóvenes, aprovechen la prueba, aprovechen de aprender, aprovechen de sacar sus 4 puntos. ¿Estamos listos entonces? ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? ¿Almorzamos? No, todavía es temprano. ¿Todo claro entonces en qué estudiar y qué relaciones hacer? Pareciera que todo bien entonces. Bueno, jóvenes, entonces de verdad que les deseo toda la suerte del mundo. Estoy a la orden por WhatsApp para cualquier duda que tengan. Mucha suerte, mucho juicio con su prueba. No me defrauden, por favor. No me defrauden. ¿Nos vamos entonces? Bueno, un abrazo entonces, jóvenes. Estamos finalizando la reunión. Chao.